1402. Gustavo no encaja, no encajaba en nada. Gustavo llegaba, su voz, su manera de hablar, su manera de controvertir al profesor, Gustavo nunca encajó en nada. Se dan bien los Phalaenopsis, se dan bien las bandas y se dan bien lo que llamaba la Reina del Valle, que fue la que yo puse en la etiqueta del aguardiente. Si alguien ha enseñado a este país el valor de la irreverencia es Gustavo. Podemos ver cómo disfruta eso. Él tiene en su mente las cuentas de cuántas partes lo han echado, de por qué lo han echado, y cuando habla de eso se carcajea, lo disfruta como un niño, como una travesura. Pero creo que todo eso hace parte de su creación, porque Gardiazabal igual se ha creado para él un mundo de novela. Él es casi que un personaje de sus novelas. Y terminó consiguiendo un nuevo espacio que le ofrecieron en Medellín, en el Cementerio Museo, donde además en una cosa loca en los próximos días va a inaugurar su tumba. Eso suena raro, ¿no? Suena muy loco, alguien que inaugura la tumba. Pero creo que es la capacidad que tiene Gardiazabal, además con ese símbolo de inaugurar la tumba, de ponernos a pensar y a cuestionarnos sobre algo de los que muchos preferimos no hablar, que es la muerte. Gustavo nació un 31 de octubre, el Día de las Brujas. Gustavo es brujo por naturaleza. A mí siempre me llama la atención. A ver, la gente tiene muy mala idea de las brujas son aterradoras. La brujería es aquello que hace magia. Y Gustavo ha hecho magia toda la vida. Gustavo es mago. Pero viéndolo desde lejos ya, encuentra uno que mi padre era conservador y mi madre era liberal. Mi padre era jefe conservador y llegó a ser concejal conservador, disidente. Y mi madre era hija de un patricio liberal de Tuluá. Entonces, esa confluencia de factores en medio de una guerra entre liberales y conservadores es la que influye en la formación. Doña Maruja, don Evergisto. Doña Maruja, que era una gran violinista, que tuve la oportunidad de tocar violín con ella. Y don Evergisto Álvarez, que era muy entregado pues, a su trabajo. Soy nieto de librero, de una madre humanista y de un padre autodidacta que tuvo que aprender todo leyendo. Empecé a leer con precocidad antes de entrar al kinder. Mi padre me regaló un libro que se llamaba El Libro de Oro de los Niños, que era una colección de 6 libros que tenían todos los conocimientos de los humanistas de entonces. Podía uno leer teatro, historia y todo en resumen, y eso obviamente aumentó mi sed de lectura. No he hecho sino que leer y leer. El Colegio Salesianos para él es del alma, eso es determinante para él. Hablar del Colegio Salesiano es mágico, porque él allá era un personaje, mejor dicho, y él siempre fue el número 1 cuando estudié allá. Yo era inteligente en su momento frente a los demás, era el menor de la clase y además era bonito. Y obviamente todos me querían comer.
había que defenderse de ellos. Eso es lo que llaman ahora el bullying o no sé qué. Pues a mí nunca me lo dejaron, yo nunca me lo dejé hacer. He amado con desespero. He sufrido frustraciones como todo el que se enamora. Y a veces creo que me queda la ilusión de seguir amando. ¿Por qué fue tan contestatario? No sé si su historia, su manera de sufrir. Yo creo que Gustavo debió sufrir mucho de niño. Él debió de pensar que tanto en Tuluá, con su papá, su mamá, sus hermanos, qué tan conservador era. Y él no sentirse bien. Creo que tuvo novia y no se sintió bien en ese momento. Y empezar a encontrar su condición de ser diferente debió golpearlo muy duro. Pero se atrevió y lo hizo, ¿no? Las restricciones han sido muchísimas y mucho más en mis términos. Que nunca me escondí en el closet para decir que era marica. Entonces, el que me gustaba era difícil pretenderlo. Gustavo, mejor dicho, para mí es la persona más maravillosa y la persona que más quiero. Y no, eso es indescriptible. Mejor dicho, para mí es infinito el cariño y el afecto que le tengo a Gustavo. A lo bien, es lo máximo para mí. Yo lo adoro, lo quiero mucho. Después me presenté en la Bolivariana de Medellín a Ingeniería Química y pasé. El resultado es que hice una carrera forzada y allá me pareció que la estructura de Monseñor Félix Genao Botero, que era el rector magnífico de la Universidad Pontificia Bolivariana, era suficiente como para que yo me opusiera. Y comenzó mi carrera eterna de estar enfrentando la realidad que a mí me parece injusta. Y mi padre, que era un alcahuetas, me financió la publicación de un libro que yo creí que era una novela, que llamaba Piedra Pintada, que era un panfleto hasta bien escrito contra Monseñor Félix Genao Botero, a quien llamaba el cacique Bandarroja. Al otro día me echaron con todo derecho. Pues obviamente tengo que ir a buscar lo que quería. Y si había sacado un libro, tenía que venir a estudiar letras. Y vine a estudiar letras a la Universidad del Valle. Ingresé en el año 65. Y creo que todavía hay muchos que recuerdan mi paso por la Universidad del Valle, tanto como alumno como profesor. Con muchos combates literarios, ya había, cuando empezó a estudiar con nosotros, ya había escrito su primera novela, y él soñaba con un ámbito y una ciudad muy pensante, y la propugnaba desde su sitio, desde muy joven como estudiante. Empezó a proponer conferencias, empezó a proponer charlas, empezó a proponer dinámicas culturales. Fui un contradictorio líder estudiantil. Hacía lo que los otros no hacían. Yo publicaba, siendo estudiante, ya tenía columnas diarias en un periódico. Publicaba cuentos en la revista Mundo Nuevo de París, en la Estafeta Literaria de Madrid. Y me ganaba premios, eso hace ya más de 50 años. Me ganaba premios literarios en concursos de cuento que hacían en todas las provincias españolas, y me gané varios. Primero teníamos mucho placer en todo lo literario, ¿no? Entonces compartíamos mucho, lecturas. Luego nos reuníamos en casa de algunos compañeros, especialmente en la casa de Amparo Urdinola. Pero déjame decirte que es el mejor amigo que tengo.
y pasábamos noches muy agradables, comiendo juntos, contándonos historias. También caminábamos bastante la ciudad, caminábamos la Cesta, caminábamos por la orilla del río. Alguna vez íbamos al cine, los festivales de arte que organizaba especialmente desde el Museo de la Tertulia Marisa Uribe. Bueno, se puede decir que nuestros mayores disfrutes eran de tipo cultural y artístico. Yo siempre pensé que él tenía un coletazo de locura y que esa locura posiblemente le hacía romper los límites, romper los moldes y buscar siempre novedades. Sí, me he convencido después de viejo, porque la genialidad solo se vive entre los 20 y los 30 años. Y en ese periodo es cuando yo escribo Cóndores no entierran todos los días. Te digo una información que es importante. La tesis de pregrado de Gustavo fue sobre las novelas de la violencia. Él las estudió al detalle. Ahí está en la universidad y aquí en la biblioteca está esa tesina. Es una tesis de un muchacho que está preocupado. O sea, quiere decir que estaba ligado a un asunto de fondo del país. Entonces lo logra traducir años después. Empezó primero por un cuento, el día que volvió León María, que le da mención de Casa de las Américas, en 1970, 71, si no estoy mal, y después viene Cóndores. Por insinuación del profesor Lanford, decano vitalicio de la Universidad de Notre Dame en Indiana, que fue el director de mi tesis, que hicieron una comparación con las novelas de la Revolución Mexicana. Y él las trajo a regalar a la Universidad del Valle, 223, y todas me las leí. Y pude ver la diferencia entre la novela de la Revolución Mexicana y la novela de la violencia en Colombia, y saber también mucho de por qué se dieron unos puntos de contacto entre la manera en que se matan los mexicanos y otra en que se matan los colombianos. Porque la temática de él está aunada, sobre todo en los últimos textos, siempre está vinculada la violencia con la política. Él coge lo que fue la violencia de los pájaros, y coge a León María y comienza a contarlo. Y lo involucra en lo que él mejor conoce, que es su terruño. Recuérdate que Tolstoy decía, dame una pequeña ciudad y yo de ahí construyo un mundo. Porque tal vez aprendí a mirar desde la óptica de la parroquia la universalidad del mundo. Y como mientras más parroquial sea uno describiendo la vida de los seres humanos, se vuelve más universal, y en literatura sí que tanto, pues es muy probable que me volví célebre, que es una palabra muy nuestra, que usé en la televisión con mucho éxito. Me volví muy célebre porque fui capaz desde la parroquia entender al resto del mundo. Porque si tú conoces a Tuluá, tú te darás cuenta que Tuluá, en las épocas, digamos, en que se escribe que cóndores no entierran todos los vivos, todos los días, eso no era una ciudad grande, era una ciudad pequeña, era casi un pueblo. Entonces, los ires y venires, los decires, los chismes, estaban a la orden del día. Y esa tradición oral es lo que hace grande la novela de Gustavo, porque en esos decires es que se conforma la historia y la historia de los pájaros. También un poco, García Márquez va al núcleo, ¿no es cierto?, de lo que nosotros concebimos, que es Macondo, ¿ya? Que en el fondo también tiene que ver con lo que le contaba la abuela y... Es decir, los recuerdos de García Márquez están dependiendo de la tradición oral y sobre todo no de la tradición escrita, sino de la tradición oral y de los cuentos guayú, de todas estas historias, y eso se compagina y se va formando la historia de la sociedad y de las familias. Ahí está la historia de los Buendía. Aspiro a ser profesor de la Universidad del Valle, y como las circunstancias políticas han cambiado tan radicalmente, entonces me reciben glorioso. Pero además, el día que me hacen el examen, soy finalista, es decir, segundo puesto en el Premio Nadal de novela. Y obviamente, pues tener un profesor
con un balcón en España, pues era obvio. Y ya me había ganado el premio de novela Manacor. Vos ves colores después de los 1800 metros. De 1800 metros para abajo hay escasez de colores. La tierra caliente tiene zancudos y tonos blancos. ¿Algún zancudo de color? No, por eso, pero los zancudos fueron los que obligaron a que tuviéramos a Bogotá de capital, porque todos los españoles le huían al paludismo y en la sabana de Bogotá no había zancudos. Pero sí me gustaría saber de qué color es el zancudo que me pegó el Zika, que llevo 5 años con eso y no he podido. ¿Pero no se cura? Los brasileños dicen que a los 8 o 9 años sale, pero yo la estoy botando desde hace 5 y cada vez es peor. Bueno, a Gustavo yo lo conozco cuando estaba en cuarto de bachillerato. Un profesor mío de literatura, el profesor López, era su alumno acá en San Fernando, y entonces, como yo era adelantado y tenía muchas inquietudes literarias, en mi casa había una buena biblioteca, yo le prestaba libros al profesor, entonces me dijo que si yo quería ir a un curso de Gustavo Gardiazabal, que era creo que los viernes. Ya había ganado el premio de Cóndores y ya tenía Da Veiga en el Nadal, y ya había editado La Tara del Papa en Buenos Aires. No, me impresionó su capacidad histriónica, su voz fuerte, su memoria prodigiosa. Yo me quedaba aterrado de ver cómo él citaba tantos autores, tantas épocas, periódicos, la vida de cada escritor, los ponía en relación. Entonces yo salí fascinado de esa primera clase y volví a varias. Bueno, yo creo que es un estilo muy ágil, un estilo de un realismo crítico muy incisivo, muy preciso en su lenguaje. Gustavo no es para nada, dijéramos, un escritor rebuscado ni de estilos, dijéramos, un barroco o neobarroco, como se puede llamar a la generación que hay, toda una corriente en la literatura latinoamericana que tiene paradigmas como Alejo Carpentier y como Lezama Lima, ¿no? Cuando el costumbrismo era una narrativa del pasado, liquidada y quedada en carrasquilla, Gustavo recompone, como los grandes escritores, como Joyce, como Faulkner, recompone y enaltece y coloca como el escenario de su construcción política, de su construcción literaria, precisamente Tuluá. Llego a la política por Pardo Llada, cuando él monta el movimiento cívico, y me invita a que hagamos parte del asunto. Yo creo que es la única vez en la vida que no tomé una decisión ahí mismo. Se dan en las sociedades feudales como la vallecaucana, cuando el grupo dirigente considera que existen los distinguibles que llevan la batuta, y entonces les dan el calificativo de prohombres. En el Valle del Cauca fue el momento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el valle se descubrió que necesitaba volverse fabril y estaban viviendo ya la violencia. Entonces toda la mano de obra barata que llegó aquí había que ponerle a uso, pero uso con civismo. En una sociedad como la caleña, en plena expansión económica, cuando las multinacionales hacían presencia en Cali, más la década del 60, la década del 70, vivíamos un auge económico. Pardo Llada construye y recupera lo que en el primer mundo se construyó desde la elaboración del Estado del Bienestar en la década del 30, construye el concepto del civismo. Se necesita poder de convocatoria, y ese poder de convocatoria no lo tienen casi nunca los políticos. Para redondear, pues Pardo, con esa gasolina del civismo, ya se toma el Consejo de Cali,
Nunca antes ningún movimiento, hasta ahora, había llegado a tener 11 concejales propios, ¿correcto? Y no solamente eso, sino que igual pasa en la asamblea. Yo sí creo que si en el siglo XIX el gran escritor de esta región fue Jorge Isaacs, polifacético, porque estuvo en 4 guerras civiles, porque le interesó el periodismo, porque estuvo en la vida política, parlamentaria, porque sufrió la persecución de las élites. Es claro que a Gardiazabal en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, le pasan cosas semejantes. Y es la obra más sólida y más completa de esta región llevada a la literatura, con cosas, dijéramos, que los pueden equiparar, como por ejemplo la acción política, en donde no tuvieron suerte, ambos terminaron derrotados por el establecimiento. Ese es el caso de Isaac y es el mismo caso de Gustavo. Cuando vi que fui 2 veces alcalde y que de la misma manera que había podido conmover una ciudad como Tuluá para que me diera visto bueno y que sabía gobernar, me pareció que debía ir a la gobernación. Cuando ganó la gobernación, eso fue para morirse de la risa, ese triunfo y ese logro tan impresionante que no se esperaba ese logro tan tenaz, que se sobrepasó los límites. Y ese triunfo yo creo que lo enardeció mucho a él, lo llenó de júbilo y desde ahí siempre fue una carcajada por todo. Gustavo, el primer día después de posesionarse, Gustavo llegó en el despacho y colocó una flauta. Una flauta. Y ahí de nuevo entra a militar la literatura. Las personas se preguntaron, ¿y esa flauta para qué es? Gustavo él dijo que él iba a recuperar y que iba a trasladar a la gobernación el flautista de Hamelin. La historia del flautista de Hamelin es que ese cuento maravilloso es que él lleva a las ratas con la flauta y las lleva al mar y las ratas se ahogan. Entonces el primer día, ante todo ese aparato que había dejado el anterior gobernador, Gustavo cogió la flauta y empezó a bajar desde el piso 16 o desde el tercer piso donde quedaba el despacho de la gobernación y empezó a pasar por todas las oficinas. Yo no sé si se puso el gorrito del flautista de Hamelin, yo creo que de pronto fue capaz de hacerlo, no recuerdo bien. Y con esa flauta el tipo fue recorriendo y así como pasa en el cuento, como pasa en el cuento del dibujo animado, las ratas empezaron a andar detrás de él y él convirtió eso en una gran noticia de opinión.
lo tenga presente. Ojalá usted siga, hombre, untándose de la gente. Claro que se sigue untando, porque él sí quiere a la gente. Y teniéndolo arriba, el cambio se hace presente. Ya no le trovamos más, porque el tipo está presente. Y si sigue usted luchando, llegará usted a presidente. Me cortaron la cabeza una y otra vez. Es la derecha la que me manda a mí a la cárcel. Es la derecha la que trata de sacarme de la universidad. Es la derecha tan enemiga como la otra. Porque como he dado palo a diestra y siniestra, como dice la lección. Pero la verdad es que yo nunca he robado, yo nunca he matado. Y hay oficios que no se pueden desempeñar. Y el país necesita que cabezas como las de Gustavo Álvarez de Eldiazábal le prestemos servicio en el sitio donde podamos alimentar la llama de la esperanza. Por eso he venido a volverme prisionero, y no un prisionero cualquiera, como usted lo sabe. Gustavo, cada que fue candidato, apareció como la esperanza, no solamente de Tuluá, sino del Valle. Es que esa es la maravilla. Por eso cuando Gustavo cae preso, correcto, construye de manera inteligente y de manera hábil la metáfora del prisionero de la esperanza. Y por eso cuando salió, Gustavo siguió teniendo esperanza. Que como estaba combinando la ideología, sin decir que fuera ideología, de una Colombia distinta, una Colombia justa, que es lo que aquí más les ha atormentado, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, pues yo era un estorbo, y como estorbo había que sacarme. Yo lo que no me explico es por qué no me mataron, cuánto es tan fácil matar en este país. Yo creo que sí, por supuesto, el día más feliz de su vida, que yo sepa ese día, el día que salió de la escuela Simón Bolívar, de la cárcel. Es que le decimos así, la Universidad de Chicago y nosotros pues la escuela de Simón Bolívar, la escuela de policía de Simón Bolívar. Ese día yo creo que fue el día más importante, el día que salió de allá de la cárcel, que estuvimos esos 3 años allá. Estuve con él los 3 años allá, todo bien, no pasó nada absolutamente, pendiente de él. Y yo creo que ha sido uno de los presos más visitados en toda la historia aquí en Colombia. Yo no recuerdo la cifra exacta, pero no sé si fueron 30 o 40 mil personas que desfilaron por allá en 3 años, 3 años largos. A vivir solo, a gastarle más tiempo a la literatura y a volver el encierro
una forma de gozo. Nunca creí que la soledad fuera gozo. Y desde entonces gozo con la soledad. Teníamos una emisora que se llamaba Caracol Estéreo, que es la matriz de W. Y alguien lo llamaba y él opinaba en su estilo y tal, y a mí me parecía que tenía voz, porque es que la voz es seductora y atrae, ¿no? Y llamé a un amigo que trabaja en Caracol, Toño Uribe, y le dije, Toño, necesito que ubiques a Gardiazabal en Tuluá y proponerle esto, a ver si le interesa. Eso fue finales de diciembre, tal vez principios de enero. Antonio José Uribe Bejarano, jubilado. ¿Qué hiciste antes de jubilarte? Trabajar en Caracol, 26 años. Le dije, no, mira, es para ver si querés trabajar en La Luciérnaga. Entonces él se queda callado un largo rato. Me dice, ¿me está hablando en serio? Le dije, total. Me dijo, vos sabes una cosa, fue mi compañía, el doctor Peláez, los 5 años que estuve preso. Lo que pasa es que la lejanía del poder político no fue compensada por el poder económico. Y cuando esa lejanía del poder político se aparece aquí en la forma de Hernán Peláez con La Luciérnaga y de Toño Uribe, que lo convenció, surge una nueva faceta en la vida que yo no había ejercido. A los 60 años ni a uno le ofrecen trabajo, ni mucho menos le ofrecen cambiar de oficio y ejercer uno que no había rendido. Y parece que me fue muy bien. Y gocé como enano. O sea, La Luciérnaga era el programa bandera de la cadena. Pues porque fue concebido como un programa de entretención cuando el apagón del presidente Gaviria. Es una idea de Hernán con Marco Aurelio Álvarez, de que había que darle a la gente algo en la oscuridad, porque no iba a haber televisión. Como era una cosa de apagón, La Luciérnaga hace una lucecita, así, no sé qué. Y lo escogieron y más nos demoramos en ponerlo al aire que al otro día tener demanda de una floristería que llamaba La Luciérnaga, a la cual hubo que subsidiarla durante 3 años a la señora. Cerró su negocio y la marca era de ella, registrada, y nadie sabía. No hay nadie que cambie más que los sabios de los computadores o los sabios de la publicidad. Siempre necesitan renovar. Tener a Gustavo en La Luciérnaga representaba una capacidad crítica y analítica que no se pudo reemplazar. ¿Por qué? Primero porque Gustavo tiene un nivel de información que no lo tiene nadie. Gustavo funciona casi que como una agencia de noticias. Gustavo trabajó ese regreso de, di tú que fue un 13 y un 14 de enero, o ese día que fuimos a la casa de Hernán, y dijo algo sobre el presidente Uribe. Al otro día, yo estaba desayunando, Gustavo no había bajado a desayunar en el Hotel Rosales Plaza, ahí cerquita de Caracol, en la 7ª con 72. Cuando empiezo a ver que llega una avanzada y una mano de carros del gobierno y preguntan en la recepción del hotel, la habitación del señor Gustavo Álvarez. Ah, tal, ¿quién lo necesita? No, de Presidencia de la República. O sea, estuvo 2 horas sentado esa tarde en Bogotá y al otro día ya había roncha por lo que había dicho.
digamos que fue una roncha anticipada sin que hubiera pasado nada. Con el correr del tiempo sí se volvió, pero Gardiazabal sí tenía una ventaja. Tenía todo documentado. Él, por ejemplo, en los titulares me escribía por decir algo. Ve, fulano de tal, lo van a llamar los de la fiscalía. Yo lo llamaba Gardiazabal, eso es como chisme. No. Aquí tengo el papel de la citación, guárdalo. Entonces él soltaba el cuento, y inmediatamente, no, mire que eso es mentira. Vea, esta es el día tal, la fecha tal, firma tal, tiene que presentarse. O sea, así manejaba él todo. Lo que él no tuviera documentado, no. Ese fue el éxito de él. Y en 10 años nunca tuvimos una llamada de fiscalía, por ejemplo. Lo explico. Gustavo tiene contactos periodísticos en todo el país. Y esos contactos le reportan a Gustavo todo el día. Estando por fuera de la Luciérnaga, eso sigue ocurriendo. Entonces tiene un nivel de información que no tiene nadie, que además, con su nivel cultural y con su capacidad analítica, entonces le da un nivel crítico que tienen muy pocos en este país. La diferencia está en el cuento, cómo se echa el cuento. La utilización adecuada del humor, junto con la noticia que nadie conocía y que yo averiguaba, establecía ese nexo que Peláez coordinaba. En esa época era solo radio y la gente oía, y la gente se imaginaba, y la gente construía lo que estaba oyendo. Entonces, la verdad era el cuento. Es decir, el partido terminó 1-0 y todos podían decir que terminó 1-0 y que fulano hizo el gol. Cómo lo cuenta y cómo lo amplía o cómo lo exagera hace parte de un cuento. Y por esa razón yo entendía que a la gente había que ofrecerle información, entretenimiento y como te digo, ese tipo de cuento, ¿no? No, yo no me fui, me sacaron. Un programa era de 4 a 7, pero resulta que yo tenía que trabajar físicamente en la emisora desde las 2 de la tarde. Y fuera eso en la mañana, con Gardiazabal, con los músicos, con los editores. O sea, yo me tiraba el día de 8 a 8 con ese cuento. Y dije, no, yo esta vaina no la hago más. De eso hay mucha especulación, mucha especulación. Y yo sabía que si yo salía, se iban a pegar de eso para no renovarle contrato a Gardiazabal. Y así fue. Pues porque ellos tenían una piedra en el zapato. Ellos sabían que no era mejor estar por alguna razón, no sé, económica, política, lo que fuera. No querían tener conflicto. Sabían que estando iba a haber, ¿no? No conflicto, pero no les iba a gustar mucho. Entonces aprovecharon, ¿no? Se fue Peláez, pues se vaya también. Gustavo logró imprimirle a la Luciérnaga lo mismo que le había imprimido a la política, ya que la literatura se convirtiera en el eje para que la Luciérnaga haya llegado. Porque si uno lee los libretos, si uno escucha la Luciérnaga, uno se da cuenta que por ahí hay la mano del escritor. ¿Y a qué voy? O sea, muchas veces cuando Gardiazabal habla de una noticia, por la forma en la que la narra y en la forma en la que la cuenta, que parece escribiendo un cuento o parece en un capítulo de una de sus novelas, pues suena precisamente a eso, a cuento o a novela. Entonces dicen, no, está inventando, se lo está imaginando. Y lo peor es que a veces sí se lo está imaginando. A veces sí se lo está imaginando. Y Gustavo termina volviendo verdad algo que ni siquiera era. ¿A qué va eso? Gustavo tiene una capacidad de análisis y de leer las cosas tan grande que eso le permite anticiparse a los hechos, prever qué va a pasar en una situación, en qué va a desembocar determinada situación. No es que sea brujo, ni que tenga un don, ni que pueda adivinar el futuro, ¿qué va? Lo que pasa es que precisamente ese nivel de cultura general, con esa gran capacidad de análisis que tiene, le permite adelantarse a las cosas. El Porce
es el sitio de él, ese es su sitio, es su templo, el Porce es su templo. Ahí es donde realiza muchas cosas, porque allá tiene todos los animales, los que no tenemos hijos tenemos animales, y allá hay un gran zoológico y él se refugia mucho allá en su finca El Porce. A ver, yo creo que Porce sí era su mundo, ¿no? Su reino. Hay una cosa bien particular y él se lleva a su mamá cuando está mala, se la lleva, la saca de la casa y se la lleva un poco allá, donde él la puede cuidar a su manera, donde él es dueño de su madre, con las enfermeras y con todo. El Porce es el universo de Gustavo. Así como Tuluá es el universo de sus novelas, el Porce es el universo de su vida. Y Gustavo ha logrado que todo gire en torno al Porce. En el Porce están sus animales, en el Porce están sus flores. Quienes queremos hablar con él, vamos al Porce. O sea, te digo, yo vi mucha gente, pero hablando seriamente. Es una gama muy variada. Mire, yo vi presidentes, expresidentes, vicepresidentes, generales, todos allá en el Porce. Contralores, fiscales. Y no es porque Gustavo dé unos almuerzos los berracos, ni porque reparta trago, ni nada, sino porque la verdad van en plan de consulta. Ahora, que ellos vayan y digan que no, pues... Pero pregúnteme a quién vi, a quién no vi. Aterrizar aviones privados del ejército, de la policía, del gobierno, ahí en el aeropuerto de Farfán. Así de ese tamaño. Y unas charlas muy, muy amenas, muchas, en la mayoría de los casos, porque iba gente muy inteligente. Y otras muy guerreadas, a otras que no fui porque no me correspondía ir. Y se van contentos. Unos vuelven y otros no vuelven. Unos hacen caso y otros no hacen caso. Y él siempre dice que los que lo han hecho famoso como consejero son los que no hacen caso, porque les termina pasando lo que él les advirtió que les iba a pasar. El oráculo del Porce, le dicen otros, el oráculo de Tuluá, otros le dicen que es el milagroso de Tuluá, que hay gente que peregrina a Buga, donde el milagroso de Buga, y que otros van a Tuluá, donde el milagroso de Tuluá. Y lo otro es que, como es un hombre obsesivo por organizar todo, Gardiazabal es casi que maniático del control, él todo lo tiene organizado, medido, calculado, pues va a dejar listo hasta su entierro. Te va a tocar a vos obligar a que me lleven a enterrar en el cementerio Museo de San Pedro en Medellín,
donde ya quedó lista la tumba y hemos dejado todo organizado. Nosotros que conozcamos, la primera experiencia que tenemos de tener una persona que defina su destino final en vida con una escultura o una obra escultórica es Gustavo Álvarez Gardiazabal. Eso hasta ahora no ha sido conocido en el país. La disculpa es cóndores no entierran todos los días, pero el cóndor es una ave, es un gallinazo estupendo, de un vuelo impresionante. Entonces yo hago como una equivalencia entre el vuelo de las alturas del cóndor con la inteligencia literaria, con la inteligencia intelectual del maestro Gustavo. Además, utilizo este elemento pues, para también unirme a la frase que será el epitafio, que es cóndores no entierran todos los días. Y en Medellín, como lo hizo Isaac, tenemos derecho, por lo menos, a que mientras vos vivas, que no vayan a manosear la tumba, ni me vayan a andar trasteando por toda parte. Bueno, yo pienso que eso tiene que ver con ese ideal de Gustavo de que no ha podido en esta región, por lo que hemos dicho de lo adverso que han sido las condiciones y sus élites. Ese es el último acto de rebeldía de Gustavo, que fue lo mismo que hizo Isaac, ¿no? Cuando se va a vivir al Tolima, a las orillas del Conveime, tiene una casita, y decide, antes de morirse, yo no quiero ser enterrado en el Valle del Cauca, yo quiero ser enterrado en Medellín. No quiero y no aceptaría que lo hicieran en el Valle del Cauca porque no tenemos esa noción de memoria en los edificios, esa memoria arquitectónica. En el Valle del Cauca nos da por tumbar todo edificio que sea viejo. La tumba de Jorge Isaacs, digamos que no es un asunto fortuito en este cementerio. Él quiso ser inhumado en vida. Cuando estaba vivo dijo, yo quiero ser inhumado en el cementerio San Pedro, en Medellín. No, pues me imagino la locura y eso debe ser muy tenaz. Uno ver el amigo de uno en una urna ahí ya al borde de meterlo en un huequito por allá. Y como los libres pensadores va a estar inhumado de pie, porque como dice él, no se le arrodilla a nadie, ni siquiera muerto. En el cementerio Museo de San Pedro, que lo volvieron laico hace 20 años, me ofrecieron, después de que me echaron de Circasia, porque yo había hecho 30 años de propaganda diciendo aquí me van a enterrar, y había mandado a hacer ya la escultura. Entonces me dijeron, nos lo recibimos con escultura y todo, parado, acostado o en ceniza. Y acabamos de inaugurar la tumba en el cementerio Museo de San Pedro, al lado de la tumba de Carrasquilla y aledaña a la tumba de Jorge Isaacs. Con Jorge Isaacs, que digamos lo tenemos más alejado en el tiempo, vemos un momento de la literatura en el que digamos él no solo se dedicaba a escribir, sino que también tenía otros oficios y también escribía de lo que era ese momento. En María podemos entender mucho más el tema de la esclavitud, por ejemplo. Luego viene Tomás Carrasquilla, y que con él entendemos mucho la dinámica de los pueblos antioqueños y de esa vaina que se ha hablado tanto del paisa, el tema de las mulas, de la arriería y de la dinámica económica en los pueblos de Antioquia. Y luego viene Gardiazabal, que también, digamos, relata los 60 años de historia que nos han atravesado con la violencia, con cóndores no entierran todos los días. Entonces, son 3 momentos históricos de un país que muestran 3 facetas diferentes de todo un pueblo. A partir de esa triada se podría contar la historia del país. Creo que es el cementerio que en Colombia está garantizando, distinto a Bogotá, a los provincianos que hemos hecho literatura, que por lo menos no se nos olvide. Está haciendo una despedida simbólica rebelde,
como él siempre fue crítico, que habla muy bien del talante de Gustavo, de cómo ha sido siempre su vida. Y es un acto de mucha, dijéramos, coraje, ¿no? Tiene coraje de hacerlo en vida y de decirlo y de planearlo y de dejar pues todo pensando en eso. El problema es que nunca aceptamos que somos diferentes. Queremos siempre el unanimismo para todo. ¿Listo? Bueno, amplio y suficiente.